Hola a todos, esta es la monitoría sobre ecuaciones diferenciales de Bessel y bueno, mi nombre es Carlos Felipe Eugenio y bueno, ya saben que pueden escribirme en cualquier momento si tienen alguna duda sobre esta grabación. Entonces, primero que todo, ¿qué es una ecuación de Bessel? Entonces, una ecuación de Bessel es otro tipo de ecuación diferencial ordinaria que vamos a estar viendo mucho en el curso. Bueno, va a aparecer mucho en nuestras ecuaciones. Entonces, cuando nosotros hagamos los balances de envoltura o que eh, hagamos, bueno, estos tipos de balances, van a aparecernos este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, estas ecuaciones diferenciales pues van a ser función de nuestras variable independiente x, va a ser función pues de f de x, de sí misma, y va a ser función de sus derivadas. Entonces, nosotros podemos tener hasta derivadas de orden n. Esa es como la definición general de una ecuación diferencial ordinaria. Pero la particularidad de estas ecuaciones de Bessel, a comparación de las que ya llevábamos viendo, es que estas ecuaciones diferenciales van a tener coeficientes variables. Entonces, nosotros antes, las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden que veíamos eran de la siguiente forma. Entonces, by' más cy es igual a 0. Entonces, esta era una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden homogénea, porque la tenemos igualada a 0. Pero donde estas A, B y C, entonces A, B y C eran constantes, pertenecen a los reales. Entonces, para estas ecuaciones de Bessel, nosotros ya no vamos a tener esos coeficientes constantes. Nosotros vamos a tener funciones de X, las cuales pues va a hacer que tengan coeficientes variables. Más c de x por y igual a 0. ¿Listo? Entonces, estas ecuaciones de Bessel no van a poder resolverse analíticamente. Estas ecuaciones de Bessel vamos a, o bueno, la forma de la solución de estas ecuaciones de Bessel va a ser una serie infinita. Entonces, pues es para que vean un poco como tal la forma. Entonces, esta es la forma general. Esta es la forma general de las ecuaciones de Bessel. Entonces, x cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a x, más x por la primera derivada de y con respecto a x, por este x cuadrado menos alfa al cuadrado por y igual a 0. Entonces, como podemos ver, esta x de nuevo es nuestra variable de derivación o nuestra variable independiente y y va a ser nuestra variable dependiente. Entonces, ¿cómo solucionamos? Entonces, para los que vieron las monitorías pasadas sobre ecuaciones diferenciales ordinarias, nosotros siempre queremos llevar estas ecuaciones diferenciales a su forma canónica. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros nuestra derivada de mayor grado queremos tenerla solita, es decir, con coeficiente 1. Y eso lo logramos pues simplemente dividiendo toda la ecuación por la expresión que esté acompañando esa derivada de mayor orden. Entonces, en este caso tendremos que derivar todo entre x cuadrado. De esta manera podemos obtener ya esto que observamos acá. Entonces, ya derivando toda la expresión entre x cuadrado, vamos a obtener esto de acá. Entonces, acá falta un x cuadrado. ¿Listo? Entonces, ya teniéndolo en la forma canónica, nosotros lo que vamos a hacer va a ser compararlo con esta forma de acá. Entonces, ya cuando nosotros lo comparamos con esta forma, lo que vamos a hacer es determinar estas constantes A, B, C y P. Entonces, ya una vez determinamos esas constantes, nosotros vamos a poder resolver completamente estas ecuaciones de Bessel. Listo, entonces hallamos los valores de A, B, C y P. Ya vamos a ver con un ejemplo cómo se hace eso. Y ya cuando tenemos esos valores, reemplazamos en nuestra ecuación general.
esto es nuestra función general. En un momento se va a descargar esto. Listo, entonces esta es la forma general para nuestra solución, donde esta z sub p nos va a indicar el tipo de ecuación de Bessel que vamos a utilizar, porque nosotros tenemos 4 tipos. Nosotros vamos a tener una función j, una función k, una función y también vamos a tener una función y. ¿Listo? Entonces, así como cultura general, ¿cómo se ven estas funciones? Entonces, como les mencioné, esto va a ser una suma infinita. Entonces, de m igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la m. Todo esto sobre m factorial por la función gamma de Euler por m más alfa más 1. Y esto por x medios a la 2m más alfa. Listo, entonces esta es como la forma general de esta función j. ¿Listo? Pero nosotros no vamos a necesitar esta forma de acá. O sea, para nosotros evaluar estas funciones, nosotros podemos utilizar Excel o MATLAB, que estas ya tienen estas funciones deben ser incorporadas por defecto. Entonces, esto es solo para que sepan más o menos cómo es la forma de la función. Pero miren que a eso era lo que nos referíamos con que no tiene solución analítica. O sea, no es como que nosotros podamos decir, ok, la solución de esta ecuación diferencial es igual a e a la x, por ejemplo. No, nosotros vamos a tener una suma infinita de términos y donde esta función gamma pues es otra función aparte. ¿Listo? Entonces, sigamos. Entonces, ya cuando tenemos nuestras constantes A, B, C y P, entonces nosotros vamos a reemplazarlas en nuestra solución general y acá es donde entramos a los casos. Entonces, como les dije, nosotros vamos a tener una función J, una función I, una función K y una función Y. Y dependiendo de los valores de los parámetros que obtengamos, pues vamos a obtener una solución u otra. Entonces, esta n lo que indica va a ser el orden de la función. Entonces, una función j de Bessel de orden 2. Eso quiere decir que n fue igual a 2 y como podemos ver acá, eso quiere decir que p también fue igual a 2. ¿Listo? Entonces, el orden de la función lo vamos a determinar con el valor que hallemos de p. Y listo, entonces eso va a ser en general. Entonces, en caso de que p, por ejemplo, sea igual a 1/2, entonces nosotros vamos a poder mirar estos dos casos. Entonces, en el que p es fraccional, porque pues 1/2 pertenece, bueno, es un fraccional, entonces pertenece a los reales, mientras que si p pertenece a los enteros, entonces eso quiere decir que nosotros vamos a poder tener estas soluciones de acá. Entonces, esta de acá y esta de acá para los casos en los que p es entero y en los que es fraccional, pues vamos a tener estos de acá. Y ya cómo decidimos entre esas dos, dependiendo del carácter de b. Entonces, si b es imaginario, es decir, si b lo tenemos, por ejemplo, de la forma raíz de menos un número cualquiera, menos beta. Entonces, esto, como sabemos, pues es un número imaginario. Entonces, nosotros vamos a poder llegar a decidir que no es esta. ¿Listo? Entonces, para b imaginario, usamos esto. Entonces, para p fraccional, por ejemplo, y b imaginario, vamos a usar esta solución de acá. ¿Listo? Entonces, sigamos.
Y listo, sí. Entonces, estas ecuaciones de Bessel simplemente las evaluamos en Excel o en MATLAB, el que les guste más. Y como les voy a mostrar, acá en Excel las pueden encontrar. Entonces, acá se tiene Bessel I, Bessel J, Bessel K y Bessel Y. Entonces, por ejemplo, con esta Bessel K, entonces esta X va a ser el valor en la que queremos evaluar esta función. Entonces, no sé, por ejemplo, 3 y N que va a ser el orden. O sea, este N va a ser el mismo P. Entonces, digamos que fue 2. Listo, entonces ahí nos da el valor. Y eso es lo que vamos a hacer con todos. Estas funciones van a tener ciertos valores en los que son asintóticos. Entonces, por ejemplo, en la Bessel K, cuando la evaluamos en 0, si es de orden 1, bueno, acá es punto y coma. Entonces, miren que acá nos va a arrojar un error. ¿Por qué? Porque cuando la evaluamos en 0, esta función Bessel K es asintótica en x igual a 0. Entonces, esto nos sirve porque muchas veces cuando evaluemos nuestra función de Bessel con las condiciones de frontera y si cuando la evaluamos nos da una indeterminación, nosotros podemos decir como, ok, esa constante que acompaña la función de Bessel eh, tiene que ser 0, porque como podemos ver acá antes, nosotros acá tenemos estas constantes A y B, que las tenemos en todas las soluciones, que van a ser simplemente las constantes de integración o las constantes que nosotros obtenemos al resolver una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, para los que vieran cómo se resolvían ecuaciones diferenciales de segundo orden, podíamos ver que nos quedaban dos constantes, que entonces cuando nosotros tenemos ecuaciones diferenciales de segundo orden, obtenemos dos soluciones linealmente independientes, que eso es lo que vemos acá. Miren que tenemos J y J, J y Y sub menos N. Entonces, estas son soluciones linealmente independientes y eso hace que tengamos dos constantes. Y esas dos constantes las hallamos con dos condiciones de frontera. Entonces, si yo tuviera una ecuación diferencial de primer orden, solo necesitaba una condición inicial o una condición de frontera, mientras que si tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, voy a necesitar dos condiciones de frontera para completamente solucionar la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, estas las vamos a poder evaluar en Excel o MATLAB. Y ahora tenemos estas propiedades para la derivación de estas funciones de Bessel y por qué necesitamos saber cómo derivarla. Entonces lo necesitamos porque normalmente nuestras condiciones de frontera, por ejemplo, esta función Bessel, esta y de acá puede representar la temperatura, por ejemplo. Entonces la temperatura es igual a esto de acá, una función de Bessel, una ecuación de Bessel. Entonces, pero normalmente nosotros nuestras condiciones de frontera no las tenemos solo sobre la temperatura. Entonces, digamos que una de nuestras condiciones de frontera es que la temperatura en el radio o bueno, en la frontera de nuestra esfera es la temperatura ambiente. Pero nosotros podemos decir que, ok, nosotros sabemos que el gradiente de esa temperatura evaluado en R igual a R, o sea, por ejemplo, en el borde de nuestra esfera, es igual a 0. ¿Listo? Entonces, esa es una otra condición de frontera que nosotros podemos aplicar, pero la tenemos es sobre la derivada de nuestra función, no sobre la función. Entonces, por eso es que necesitamos saber cómo derivar estas ecuaciones de Bessel. Entonces, estas son las reglas generales. Entonces, si nuestra función de Bessel es j, y, k, vamos a tener esta forma de acá arriba. Y si nuestra función de Bessel es y, vamos a tener este caso de acá. ¿Listo? Entonces, bueno, pasemos a un ejemplo. Vamos a resolverlo. Bueno, entonces, lo primero que les dije, acá no lo tenemos en la forma canónica. Y entonces lo primero que hacemos es dividir toda la ecuación entre 2x. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a poner eso.
¿Listo? Entonces dividimos todo entre 2x y obtenemos esto de acá. Y empezamos a comparar con nuestra forma general. Entonces comparamos con esto de acá. Entonces nuestro primer término, el término que acompaña la primera derivada es 1 sobre x. Entonces nosotros tenemos que esto es y' más 1 sobre x y' más 4y igual a 0. Entonces, este término de acá podemos compararlo con este de acá. ¿Listo? Entonces nosotros de esta manera podremos decir como, ok, entonces como acá tenemos un 1, entonces podemos decir que para hallar la primera constante a, entonces decimos que 1 menos 2a va a ser igual a 1. Entonces, 0 va a ser igual a 2a y acá ya concluimos que a es igual a 0. ¿Cierto? Ahora, el término que acompaña la y. Entonces, acá tenemos y acá tenemos y. Entonces, nosotros decimos que b por c, yo creo que distribuyamos de una vez el cuadrado. Entonces, decimos que b por c al cuadrado por x a la 2c menos 2. Entonces, acá lo que hice fue distribuir ese exponente. Y esto va a ser igual a 4, ¿cierto? Porque 4 es lo que acompaña. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta? ¿Cómo podemos darnos cuenta? A este lado de la ecuación no tenemos ningún término con x. Entonces nosotros podemos decir como, ok, entonces 2c menos 2 debe ser igual a 0, ¿cierto? Porque x a la 0 pues va a ser 1. Y lo cual hace que concuerde porque al lado derecho de esta ecuación no tenemos ninguna x. Entonces 2c menos 2 es igual a 0, entonces c es igual a 1. Entonces ya tenemos dos constantes. Entonces la primera, a es igual a 0, la segunda, bueno, b aún no la hemos hallado, c ya sabemos que es 1 y entonces nos falta p y b. Pero nosotros acá ya podremos hallar B y C. Entonces ya sabemos que C es 1, entonces esto acá se nos hace 1. Entonces podemos decir como, ok, B al cuadrado por C al cuadrado va a ser igual a 4. Pero nosotros ya sabemos que C es 1. Entonces B al cuadrado va a ser igual a 4 y así B va a ser igual a 2. ¿Vale? Entonces acá ya tenemos 2 y por último, si nosotros comparamos este término de acá con nuestra ecuación general, nosotros vemos que no tenemos ningún término que sea 1 sobre x cuadrado. Entonces nosotros podemos decir como, ok, en nuestra ecuación diferencial es como si tuviéramos un 0 sobre x cuadrado igual a 0. O sea, toda esta ecuación más 0 sobre x cuadrado igual a 0. Entonces así podemos decir que a al cuadrado menos b al cuadrado c al cuadrado es igual a 0. Y nosotros ya conocemos a, que sabemos que es 0, entonces esto es 0. C ya sabemos que es 1. Entonces de acá concluimos que p es igual a 0. ¿Listo? Entonces ya tenemos todas nuestras constantes. Entonces, ¿qué hacemos? Listo, entonces sabemos que p va a ser un entero. Entonces ya solo vamos a tener dos posibles soluciones, ¿verdad? Entonces, si P es entero, solo vamos a poder tener o esta solución o esta solución. Ahora tenemos que ver si es imaginario, pero nosotros sabemos que B no es imaginario, porque B nos dio, ¿cuánto nos dio? Nos dio 2. Entonces, acá lo tenemos. B nos dio 2. Entonces, como B pertenece a los reales, entonces nuestra ecuación general, bueno, acá lo podemos ver. Entonces, reemplazamos estos valores en nuestra ecuación general
Entonces recordemos que nuestra ecuación general era y igual a x a la a z sub p por px a la c, ¿cierto? Entonces, a sabemos que es 0, entonces esto se nos va a 1, este b sabemos que es 2 y este c es 1 también. Entonces, y este z va a ser, entonces, como lo dijimos, el p va a ser un entero porque pues el p nos dio 0 y además que el b es un número real. Entonces no vamos a usar esta ecuación, sino que vamos a tener esto de acá. Entonces nuestro z sub p va a ser igual a sub j de orden n, que va a ser el mismo p, o sea, j sub 0, evaluado en 2x más p y sub 0, la función y debe ser sub 0 porque es de orden 0, porque p es igual a n y p ya sabemos que es 0, y esto evaluado en 2x. Listo. Y esa sería nuestra solución. Entonces, eso es lo que podemos ver acá. ¿Listo? Entonces, acá les queda como ejercicio resolver esta ecuación diferencial que pues la van a tener que llevar a la forma canónica y pues compararla con la función de Bessel. Pero podrán darse cuenta que en últimas es exactamente lo mismo. Y listo, eso sería todo. Bueno, espero haberles ayudado y cualquier cosa pueden escribirme, cualquier duda que tengan. Muchas gracias.